Bueno, creo que me quedé por acá. Entonces, vamos a ver las cortezas sensitivas. La corteza cerebral del ser humano se divide en unas 50 zonas distintas llamadas áreas de Brodmann, según su diferente estructura histológica. La gran cisura central, que está acá, o la de Rolando, también llamada surco central, se extiende en sentido horizontal, cruzando el cerebro. ¿No sería en sentido vertical? Bueno, no importa. En general, ¿sí?, las señales sensitivas pertenecientes a cualquier modalidad de sensación terminan en la corteza cerebral inmediatamente por detrás de la cisura central, por atrás. ¿Sí? Acá la tenemos, tuki, por acá atrás. Todo lo que tiene que ver con la sensibilidad es por detrás de la cisura central. Y también, a grandes rasgos, la mitad anterior del lóbulo parietal se ocupa casi por completo de la recepción e interpretación de las señales somatosensitivas. Pero la mitad posterior aporta unos niveles aún más altos de interpretación, como por ejemplo las señales visuales acaban en el lóbulo occipital y las señales auditivas en el temporal. O sea, a medida que avanzo y me voy a posterior, después del surco central, van a ser como más complejas las interpretaciones. Entonces tenemos que se describen dos áreas somáticas, sensoriales, la primaria y la secundaria. La primaria ocupa casi toda la circunvolución parietal ascendente o posrolándica y está constituida por el área 1, 2 y 3 de Brodmann. Y después tenemos la secundaria, que está acá. Bien, quería ver esto. Sí, el área 1, la 2 y la 3. 1, 2 y 3, por acá. Bien, ahora tengo acá este dibujito para mostrar qué es lo que vamos a ver ahora. Lo que está en rojo es la corteza somatosensorial primaria, ¿no? Cómo está representada. Entonces, ¿qué nos dice el apunte? Al igual que toda la vía sensorial, en el área primaria hay una organización somatotípica de la superficie corporal contralateral, ¿sí? O sea, todo lo que llegue a este lado, por ejemplo, que en esta figura sería el lado izquierdo, se generó en el derecho, ¿sí? En este mapa neural, este mapa neural se lo llama homúnculo sensorial, el cual se caracteriza por presentar la representación del pie y de la pierna, por ejemplo, en la superficie interna del hemisferio, ¿ven? El pie y la pierna están en la parte interna, o sea que en esta parte es donde van a llegar los estímulos sensoriales, como, no sé, cuando me pincho con algo en el dedo gordo, va a llegar acá, a la parte interna del área somatosensitiva primaria. Bueno, y acá como se me borró todo lo del homúnculo motor por el mate que tomé, lo voy a leer de acá, sí, directamente, lo del homúnculo motor. Que dice que la superficie corporal está representada ordenadamente por regiones sensoriales y motoras de la corteza. Hay un neurocirujano que se llamó Wilder Penfield, que trabajó en los años 50, identificó las distintas regiones de la corteza que reciben señales desde las distintas regiones del cuerpo. Estimuló la superficie del cerebro en pacientes anestesiados localmente y les pidió que describieran lo que sentían. Penfield descubrió así que la estimulación de las áreas de la circunvolución postcentral provocaban sensaciones táctiles en regiones específicas del lado opuesto del cuerpo. Otra investigación demostró que el volumen de la corteza motora dedicado a diferentes áreas del cuerpo se relacionaba con el grado de control y complejidad de los movimientos en vez de la masa muscular, ¿sí? No tiene tanto que ver con el volumen de músculo que tenés, sino cómo está el área motora. La corteza no recibe o envía la misma cantidad de información desde todas las áreas del cuerpo, son diferentes. Entonces acá si vemos la parte sensitiva, ¿qué dice? Dice que las zonas más ricamente inervadas, por ejemplo la región de la lengua, ¿sí? Ahora tenemos la lengua acá supongo que es, la lengua y los dedos, sobre todo el dedo índice, ¿sí? Miren acá cómo están representados, ocupan la mayor superficie. Dentro de un área particular, todas las neuronas a lo largo de la línea perpendicular de la superficie cortical tienen respuestas similares. Y el mismo campo receptivo a esta característica se la denomina organización columnar. Entonces, ¿qué es la organización columnar? Dice que dentro de un área particular, supónganse acá, ¿sí? A lo largo de una línea perpendicular, si yo trazo,
las respuestas son todas similares. Y el campo receptivo periférico, tiene el mismo campo receptivo. Y a esto se lo llama organización columnar. Bueno, entonces, acá tenemos, sí, el dibujito del homúnculo motor. Entonces es cómo está representado lo que yo percibo del cuerpo, cuánto ocupa, ¿sí? Cuánto campo receptivo me va a llevar, digamos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, si lo relacionamos con lo que vimos antes, seguramente en boca y en cara los campos receptivos van a ser menores porque van a ser más inervados, pero sí me van a representar una mayor representación en corteza. Entonces lo que más tenemos representación en corteza es manos, cara, lengua, ¿sí? Y después en la parte interna, pierna y pie. Y ya lo vamos a ver después cuando veamos motor, también ver esto en motor, cuáles son las cosas que más representan. Por ejemplo, están genitales, que acá no aparecen, ¿sí? Bueno, funciones del área somatosensitiva primaria, de esta que acabamos de ver recién. La resección bilateral del área somatosensitiva primaria provoca la desaparición de los siguientes tipos de evaluación sensitiva. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una hemorragia y daño toda una zona y perjudico a una de estas áreas somatosensitivas primarias? Por ejemplo, el sujeto va a ser incapaz de localizar diversas sensaciones en forma diferenciada. Sin embargo, puede hacerlo de modo rudimentario, como por ejemplo, como en una mano en concreta, en un gran nivel del tronco o en una de las piernas. Por lo tanto, está claro que el tronco del encéfalo, el tálamo, las porciones de la corteza que normalmente no se consideran relacionadas con la sensibilidad somática, pueden lograr cierto grado de sensibilización. Bueno, nada, no lo entendí hasta ahí. El sujeto es incapaz de valorar un grado crítico de presión sobre el cuerpo, o sea, ya no tiene tanta agudeza. El sujeto es incapaz de valorar el peso de los objetos, si se me daña esta parte. El sujeto es incapaz de valorar las formas o la configuración de los objetos. Esto se llama estereognosia. Y la persona es incapaz de valorar textura de los materiales, porque este tipo de evaluación depende de las sensaciones muy críticas originadas por el movimiento de los dedos sobre la superficie que yo pretendo valorar. Entonces, ¿qué va a pasar si se me daña esta zona? Bueno, como dijimos, no vamos a poder diferenciar bien estas distintas sensaciones. Después, tampoco se puede evaluar un grado crítico de presión. No se puede valorar el peso de los objetos. No se puede distinguir entre las formas de los objetos. Y tampoco se pueden evaluar muy bien las texturas. Observándose que en la lista anterior no se menciona nada sobre la desaparición de la sensibilidad al dolor y la temperatura. Obsérvese que en la lista anterior no se menciona nada sobre una desaparición de la sensibilidad al dolor o la temperatura. Ante una ausencia específica, solo del área primaria, aún se conserva la apreciación de estas modalidades sensitivas en lo que atañe a su cualidad e intensidad, pero las sensaciones están poco delimitadas, lo que indica que la localización de ese dolor y de la temperatura dependen enormemente para rastrear su fuente del mapa topográfico corporal existente en el área sensitiva primaria.